Hola amigos de YouTube, los saluda el alquimista de las letras con un nuevo video. Para esta ocasión les traigo la reseña de una serie animada que ha roto todos los estándares que generalmente acostumbramos a ver en una producción para streaming. Una animación de altísima calidad y una historia más que épica y entrañable. Así es, a continuación, voy a reseñar la que, para mí, es la mejor adaptación de un videojuego que se ha hecho hasta la fecha. Sí, incluso mejor que The Last of Us. Sin más preámbulo, comencemos. Arcane es una serie franco-estadounidense de aventuras y drama ambientada en el universo de League of Legends. Y bla, 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 bla. De una vez les adelanto que esta no será una reseña como las que suelo hacer donde les cuento la trama y les presento a los personajes. Si llevan un tiempo siguiéndome sabrán que se tratará de una reseña con full spoilers. Así que para continuar viendo debieron haber visto las 2 temporadas completas. En fin, comencemos. El año 2021 se caracterizó por cierto acontecimiento mundial que nos mantuvo encerrados en nuestras casas. Es por ello que muchísimas plataformas de streaming tuvieron un auge de producciones desmesurado, entre ellas Netflix, quien a diferencia de sus competidores, quiso rellenar con diferentes producciones semana a semana su catálogo. Entre la gran cantidad de producciones de dudosa calidad, apareció una inocente serie de animación que prometía ser la adaptación definitiva del universo de League of Legends. Debo admitir que no soy jugador del LoL ni tampoco me interesa jugarlo. De hecho, los juegos en línea siempre me han dado una gran pereza y me decanto más por los juegos clásicos de aventura individual. Por ello, cuando apareció esta serie no la tenía en mi radar, y no fue hasta que comencé a ver las críticas que poco a poco me fue llamando la atención. Cualquier serie que la gente diga que es igual de buena que Juego de Tronos, capta por completo mi atención. Ya sea para desmentir opiniones o para no perderme una joya. Afortunadamente, Arcane resultó ser mucho mejor de lo que esperaba. Desde los primeros minutos me atrapó gracias a la ambientación que presentaba. Debo de reconocer que la estética steampunk siempre ha sido mi más grande debilidad. Cualquier historia con esa ambientación es seguro que le termine echando un ojo. Desde mi venerada Fullmetal Alchemist, pasando por Steam Boy, la materia oscura, el castillo ambulante y un sinfín de etcéteras más, el retrofuturismo steampunk siempre me ha enganchado desde que tengo memoria. Dejen en comentarios si les gustaría un video dedicado a este tema o algunas otras corrientes retrofuturistas. Bueno, continuemos. La estética steampunk fue lo que me mantuvo pegado a la pantalla, a la vez que me deleitaba con la animación que al menos para mí se trataba de algo nunca antes visto. O bueno, si lo había visto una técnica parecida en Spider-Verse, pero esto estaba a otro nivel. Eso y la banda sonora ya me habían cautivado. Y en cuanto empezó la historia no pude evitar encariñarme con los personajes. Ciertamente la serie comienza de buena manera presentándonos a los protagonistas de la historia, que en un principio eran los 4 niños huérfanos que Vander había recogido. Al no ser conocedor del juego, en ese momento desconocía quiénes eran Violet y Jinx. Por ello la historia que involucraba a estas 2 hermanas me mantuvo expectante, sobre todo luego de que ocurriera la tragedia del tercer capítulo. Tras ese suceso desgarrador me di cuenta que esta historia iba en serio y que no sería otra del montón. Tan solo digamos que ese episodio elevó la vara de calidad de la serie, introduciendo por fin el conflicto sobre el que giraría toda la trama. Pero antes de desgranar la trama punto por punto, voy a hablar un poco sobre los personajes. La protagonista Vi es sin duda quien sostiene gran parte de esta serie. Al tener el complejo de haber abandonado a su hermana a su suerte y luego haberse arrepentido de lo que había hecho, le añade cierta capa de profundidad al personaje, cargando con un sentimiento de culpa que la atosigara en toda la historia. Una culpa que no solo nos muestra la parte más vulnerable del personaje, sino también le llevará a generar dependencia emocional con su interés amoroso Catelyn. Porque Vi, aunque parezca muy ruda y muy fuerte, es una persona rota emocionalmente, por ello siempre busca la compañía de otra persona aunque le cueste admitirlo. En el caso de Jinx tenemos un personaje muy rico en matices. Pues se trata de una niña que sufre disociación de la personalidad, provocada por los sucesos traumáticos que vivió, los cuales hicieron mella en ella y generaron una segunda personalidad. Jinx, como el alter ego de Powder, es más atrevida y alocada, algo que se diferencia mucho de la Powder original, quien era una niña asustadiza y nerviosa. Siempre con la intención de ayudar y demostrarle a los demás que también podía ser igual de útil.
Al ver las fatídicas consecuencias del haber tratado de ayudar en el rescate de su padre, algo en ella se quiebra, generando así ese desequilibrio mental que tanto la caracteriza. Esto sin duda representa un nivel de complejidad que nos muestra que Arcane es algo más que una adaptación animada de un MOBA, sino que se trata de una historia que quiere tomarse en serio y que hará sentir un montón de cosas al espectador. Desde desolación hasta esperanza, esta serie es una montaña rusa de emociones. En cuanto a los demás personajes, he de decir que también son igual de ricos en matices como las protagonistas. Para mí sin duda quien se lleva las palmas y adquiere un desarrollo más que notable es Víctor. Porque comienza siendo un joven soñador con la fascinación por la tecnología y los inventos, lo cual lo llevó a investigar más sobre la tecnología arcana que proponía Jace. Sin embargo, la ambición por querer curar su enfermedad lo llevó a fusionar su cuerpo junto con la energía arcana, lo que provocó que adquiriera nuevos poderes, hasta el punto de convertirse en uno de los antagonistas de la serie. Sobre Jace, solo puedo decir que también es un personaje muy sobresaliente, cuyo papel en la obra no es otro más que ser completamente manipulado por otros. Si bien es igual de soñador que Víctor, también es altamente maleable cambiando de convicciones a cada rato. Es el personaje más influenciable de toda la serie y pareciera que es la marioneta de los demás, aunque a él le parezca que actúa por su propia cuenta. Por otra parte, Catelyn es el personaje más insípido de toda la historia. Se supone que ella tiene el objetivo de convertirse en policía y también en una especie de justiciera. Sin embargo, en la segunda temporada da un giro interesante, convirtiéndose en alguien corrupto llevada por la venganza. El problema es que el guión no lo supo manejar y esta transformación, además de sentirse gratuita, no lleva a nada. Solo un desliz y ya. Y ni que hablar de la descafeinada relación que tiene con Vi. Honestamente no hacen buena pareja. Entiendo que se gusten, pero por cómo evolucionó la trama, parecen más una pareja tóxica y codependiente. Y pues respecto a Mel Medarda solo puedo decir que es un personaje que parece de lo más genérico pero que, conforme avanzan los capítulos adquiere una importancia un tanto risible. Obtiene poderes de la nada y puede hacerle frente a enemigos poderosos gracias al poder del guión. Pero esto lo explicaré más adelante. Y por último pues nos quedaría hablar de los dos antagonistas principales. En la primera temporada este lugar lo ocupó Silco, mostrándose como un personaje despiadado que luchaba por una buena causa. Puesto que él solo quería liberar al pueblo de Saúl de la opresión de Piltover. Este villano en un principio lo consideré como el malo maloso de turno, sin embargo, la evolución que tiene gracias a su relación paterno-filial con Jinx, lo vuelve un antagonista memorable que no soy capaz de odiar del todo. En cuanto a Ambessa he de decir que también es buen antagonista y más, porque al principio de la historia se presentaba como una aliada. Aunque luego del acontecimiento devastador acaecido al final de la primera temporada, va tomando rienda suelta a sus ambiciones convirtiéndose en una tirana. Este villano también podría ser memorable si no fuera por lo mal trabajada que está su resolución. Cosa que abordaré más adelante. Ahora pasemos a hablar sobre aspectos técnicos de la serie. La animación en Arcane es arte. Tanto los diseños de los personajes como los fondos multicolor que utiliza son una muestra clara de ello. Su estilo visual es una mezcla de animación híbrida de 2D con 3D, donde los personajes y los escenarios fueron modelados en 3 dimensiones, y posteriormente fueron pintados de forma digital para darles el aspecto de un cuadro artesanal. Además se utilizaron muchos efectos en 2D como chispas, explosiones y efectos mágicos que refuerzan de mejor manera su naturaleza híbrida. Está también cuidada la animación que da la impresión de ver un cuadro en movimiento. Incluso los efectos de iluminación y sombras corresponden con la intención de las escenas, que se utilizan para enfatizar cierto estado emocional en un personaje o bien para mostrar parte de la psicología de los mismos. La banda sonora por otra parte es un buen añadido que le suma más puntos. Desde el opening interpretado por Imagine Dragons, hasta las pistas originales del score de la serie que hacen la experiencia del visionado mucho más inmersiva, en especial porque esta mezcla una variedad de géneros que van del pop, el rock y la electrónica. Está tan bien cuidado este apartado que incluso llega a mimetizarse con lo visto en la pantalla y así crear secuencias deslumbrantes muy parecidas a un video musical. Ahora bien, el problema de Arcane radica en la manera en cómo concluyen cada una de sus tramas. Siendo honesto, la serie en su conjunto me gustó y los personajes me encantaron. No conocía nada de ellos, y aún así me parecieron lo suficientemente interesantes para seguir sus andanzas en la historia y preocuparme por ellos.
De hecho, esta serie posee una progresión en el desarrollo de los personajes digna de aplaudir. Recordemos que para desarrollar un personaje se deben definir tanto sus características físicas, como personalidad, motivaciones, trasfondo y arco narrativo. Este último adquiere una gran importancia porque es el que nos mostrará la evolución interna que experimenta el personaje a lo largo de la historia. Para ello un personaje debe de tener un estado inicial con su propio trasfondo, para que al final de la historia este personaje termine en un estado diferente que del que se nos mostró al principio. En el caso de Arcane, los arcos evolutivos de cada personaje están más que diluidos. Al ser personajes grises que obedecen a sus propios intereses, es difícil predecir desde un inicio el rumbo que irá tomando cada uno a lo largo de los episodios. Por tanto, nos llevaremos varias sorpresas conforme avance la historia. Probablemente para quienes han jugado LOL, algunos desarrollos de personaje estaban más que cantados, debido a que se tenían que parecer a sus contrapartes homólogas del juego. Sin embargo, esto no necesariamente arruina las sorpresas que los guionistas nos tuvieron preparadas. Porque una cosa es ver al personaje del juego en un estado inicial completamente diferente, y otra es conocer las motivaciones y sucesos que lo encaminaron a convertirse en lo que conocemos. Por ejemplo, Jinx termina siendo muy diferente a como se nos presentó al principio de la historia. Powder es su estado inicial, pero luego de perderlo todo en la explosión que ella misma ocasionó, algo en ella se rompe y deja salir una personalidad más desenfrenada y alocada muy propia de Harley Quinn. Jinx se transforma en el Joker de su mundo, creando caos y destrucción arrasando todo a su paso. Sin embargo, si bien esta Jinx se parece a su contraparte homóloga del juego, lo cierto es que los guionistas se animaron a ir un paso más allá añadiendo otros matices bondadosos del personaje para que no solo se convirtiera en una antagonista genérica del montón. La esencia de Arcane radica en la evolución de sus personajes, la cual la gran mayoría del tiempo nos dejan con la boca abierta. A ver, dividamos las tramas de la serie para que me pueda explicar mejor. Por un lado, tenemos la trama de las hermanas, las cuales básicamente deben de reencontrarse a pesar de lo acontecido en el pasado. Luego está la trama de la magia arcana en la que Jace y Victor se ven envueltos por andarse metiendo con fuerzas que no conocen. Y también está la trama de la guerra, la cual de las tres es la más descuidada, a pesar que los cimientos de la serie giren en torno a los conflictos sociopolíticos de estas dos ciudades. Todo lo que engloba la primera temporada en su gran mayoría está más que bien, ya que cimienta las bases de lo que se vendría después, en especial el conflicto que generaría el cohete bomba que Jinx lanzó hacia los miembros del consejo. Que terminara la temporada justo en esa escena, es una de las cosas más imperdonables que hicieron los guionistas. ¿Por qué tuvimos que esperar 3 años? 3 malditos años para saber quiénes habían sobrevivido a dicha explosión. Que la segunda temporada comenzara inmediatamente con esta escena, mostrándonos a las víctimas del atentado fue algo más que acertado. Jinx al perder a Silco, quien fungía como su padre ya no tiene nada por lo que luchar, así que cae en una depresión mientras que los saunitas comienzan la rebelión contra Piltover. Vi al ver que ya no hay retorno para su hermana, se va con Caitlyn solo para descubrir que la bomba lanzada por Jinx había acabado con la vida de la madre de su amada. Por lo que en parte se siente culpable y decide convertirse en miembro de la policía para ir y acabar con todos los disturbios. Mientras que Caitlyn empieza a caer a un abismo de oscuridad llevada por la venganza. Honestamente, este fue uno de los conflictos que disfruté del primer acto de la segunda temporada. Sin embargo, la manera en cómo se desarrolla no me pareció de lo más adecuada. Por un lado, Vi y Kate tienen su momento romántico donde ambas se confiesan que se aman, solo para que 3 doritos después Kate se vuelva loca y se enoje con su amada porque ésta no le permitió asesinar a su hermana. Lo que conlleva a que ambas chicas se separen y Kate se vuelva la protegida de Ambessa. ¿Pero qué demonios? ¿En qué momento este personaje quedó tan sumido en la oscuridad como para convertirse en una clase de dictadora con tal de vengar la muerte de su madre? La verdad no lo sé, y su cambio de postura me parece tan repentino y tan pobremente manejado. Por otro lado, la relación que establece Jinx con Isa fue algo inesperado y que nos permite ver un atisbo de bondad en dicho personaje. Que la niña defendiera a su hermana mayor nos deja en claro el aprecio que le tiene a Jinx. ¿Y qué decir de la trama de Jace y Victor? Luego de la explosión en el consejo, Victor sobrevive manteniéndose en un estado vegetal para después despertar con nuevos poderes gracias a la magia arcana y así convertirse en el nuevo Mesías. Este giro del personaje hizo que me cayera del asiento porque honestamente no me esperaba nada de esto.
Ni tampoco me esperaba que más adelante el personaje obtuviera poderes inconmensurables propios del Dr. Manhattan. En cuanto a Jace, en este acto su participación la sentí un poco desperdiciada y no fue hasta que se juntó con Heimerdinger y Echo que el personaje volvió a adquirir relevancia. Solo para que los tres terminaran sobrecargando el Extech y esto les hiciera transportarse a otra dimensión. ¿Y qué decir de lo que siguió? Vi cae en una espiral de depresión y excesos por lo ocurrido con su hermana y Kate. Si no fuera porque más adelante aparece Jinx pidiéndole ayuda para encontrar a Vander, quien ahora es un lobo híbrido llamado Baruik, Vi habría terminado con su propia vida. Sin embargo, pareciera que ambas hermanas dejaron de lado sus diferencias para encontrar a su difunto padre, solo para que éste muriera al final del segundo acto. A ver, claramente desde el episodio donde van a pedir ayuda a Víctor para restablecer las memorias de Vander, se nota que los guionistas metieron el acelerador porque pasan un montón de cosas que apenas si fueron desarrolladas. Aparece un Jace avejentado de la nada y habla con una versión futurista de Víctor. Lo cual provoca que éste lo termine asesinando, generando un tipo de desconexión de conciencias en la utopía que Víctor había construido. Vi y Kate se reconcilian de la nada. Y se unen contra Ambessa. ¿Y por qué? Pues simplemente porque a Kate no le gustó cómo ésta la trató y por lo mismo se dio cuenta que estaba siendo manipulada. Olvidando así todo el resentimiento que tenía hacia Jinx. ¿En serio? Si bien entiendo que el amor que Kate sentía por Vi era más grande que sus deseos de venganza, hubiera preferido ver una conciliación más natural y no una que termina ocurriendo fuera de cámara, porque es tan artificial que ni se entiende bien. En un momento las chicas son capturadas por Kate y su ejército, y minutos después engañan a Ambessa solo para que ésta les revelara sus planes. Eso sí, el sacrificio de la niña fue una escena más que épica y emotiva que compensa en cierta forma el guionazo acontecido. Entonces pasamos al acto 3, el cual tiene más problemas que el capítulo anterior. Siendo entre estos un episodio muy emotivo y especial, mostrando a Echo y Heimerdinger varados en una realidad alterna donde la magia arcana no existe y solo Vi fue la que murió. El baile de Echo con la Powder de ese mundo es sin duda uno de los pics más altos de la serie. Sin embargo, he de decir que al englobarlo con los demás capítulos, este se siente como mero relleno. Si bien se establece que Echo ahora puede retroceder el tiempo unos cuantos segundos, en sí este capítulo no tiene mucho sentido comparándolo con los anteriores. Y así pasamos al antepenúltimo episodio, donde una vez más los guionistas metieron aún más el acelerador. Hay una subtrama con Mel quien se supone que es secuestrada para luego rebelarse en contra de su captora y así descubrir que tiene poderes de hechicera. De todas las subtramas de la serie esta fue la más desperdiciada porque aparte de ser reiterativa en más de una ocasión, Mel se sobrepone ante la Rosa Negra solo porque sí, para así tener poderes molones que le servirán en la batalla final. Lo mismo ocurre con Jace, donde se nos muestra que terminó cayendo en otro mundo en el cual tuvo que sobrevivir y hacerse más fuerte por su cuenta. Solo para que al final descubriera que quien le había salvado la vida de pequeño y entregado la piedra arcana era el mismísimo Víctor pero del futuro. Creando así una paradoja con miles de posibilidades, en la que Víctor siempre fue el culpable de todo lo que ocurrió en la serie. Y llegamos a la batalla final de la que no puedo decir otra cosa más que fue un tanto decepcionante. Para empezar comienza justo en la mitad, dejándonos una sensación de extrañeza porque literalmente no sabemos qué está pasando. De un momento a otro el corte nos sitúa en medio de la acción sin explicar mucho el contexto. Y por lo mismo debemos de asumir que nuestros héroes llevan las de perder dado que son capturados por el ejército noxiano y si no fuera por la repentina aparición de Jinx y Echo no la habrían contado. Creando así uno de los momentos más épicos porque gracias al nuevo poder de Echo los protagonistas salen victoriosos. Eso sí, el giro de Víctor queriendo unificar la mente de todas las personas para crear una conciencia colectiva, ya es un cliché muy quemado que hemos visto sobre todo en los animes. Por lo que el personaje lo hiciera a estas alturas de la trama, es algo más que innecesario, así como el mutuo sacrificio que hace con Jace, el cual si bien es épico, se siente demasiado gratuito. Lo mismo ocurre al final con la falsa muerte de Jinx. Que he de decir que es de las cosas más innecesarias, pero que era predecible que sucediera. Y es que por más que Jinx se haya redimido para la batalla final, no debemos olvidar que cometió un montón de acciones deleznables.
Así que por más que nos hagan empatizar con el personaje, de alguna manera tenía que pagar por sus crímenes, y por lo visto la mejor manera de hacerlo fue recurrir al cliché ultra quemadísimo del sacrificio inesperado. Este sacrificio tendría un mejor sentido si hubiese sido en otro contexto en el que Jinx brillara más, ya sea salvando a todos de la explosión de una bomba o a Katie o Vi de algún ataque. Pero en vez de ello tenemos una pedorra muerte de ella soltándose del brazo de Vi para caer junto con Warwick al vacío. Que si bien es inesperado y desgarrador, no se siente para nada orgánico y parece algo más bien forzado. Era necesario que el personaje pagara por sus crímenes, pero pienso que igual había mejor maneras de conseguirlo. Y sí, yo también creo en la teoría de que al final sobrevivió porque solo así quedaría mejor justificada tan pedorra muerte. Pero ¿y si es así y si Kei realmente se dio cuenta de esta posibilidad en la escena final? Entonces quiere decir que está engañando a Vi, y que más que apoyarla en su dolor es cómplice del mismo. Y me pueden justificar todo lo que quieran de que lo hace para proteger a Vi, cosa que claramente no hace porque a lo largo de la serie su relación es mostrada de una manera bastante artificiosa. Y más que ser una relación bonita y auténtica parece medio tóxica y más por los malentendidos que ocurren entre ambas que hasta pareciera que no pueden tener comunicación. Entiendo que los guionistas querían meter un poco de drama amoroso, pero también había maneras. Con lo que vimos a lo largo de la serie solo nos deja entrever que no hacen buena pareja y que se encuentran más bien en una relación de codependencia que de amor. Al final solo los personajes de Mel, Sinjed y Sevika son los que salen mejor parados. Mientras que los protagonistas dieron todo de sí y no obtuvieron una recompensa como tal. Es más un desenlace agridulce donde hubo muchas pérdidas y los que sobrevivieron quedaron un tanto rotos. Realista, puede ser, pero no sé si hubiera preferido algo más feliz para tanto sufrimiento. El único impacto positivo que obtuvieron fue que Piltover y aún arreglaran sus diferencias. Y ya, eso es básicamente todo. Es un final y eso basta. No hubo ni triunfadores ni vencedores, solo fatídicas consecuencias. Si no fuera por esa narrativa tan atropellada que poseen varios de los capítulos de la segunda temporada, podría decir que es una serie perfecta. Cosa que lamentablemente no lo es. Y eso que estuvo cerca de lograrlo. Su final deja una sensación de insatisfacción algo parecida a la que me dejó el final de Juego de Tronos, pero mucho mejor concluido. Solo que para mí, había mucho de dónde cortar antes siquiera de pensar en un final. Y si el culpable de esto fue Netflix por haber cancelado la serie antes de haberle dado oportunidad a los guionistas de hacerla despegar. Entonces no sería la primera vez que estos productores arruinan una serie para salvaguardar costos. Cosa que no me extraña porque todo en la segunda temporada se siente tan inorgánico que pareciera que los obligaron más a cerrar tramas que a explorar los diferentes rumbos que podría tomar esta entrañable historia. Una lástima la verdad. Por lo tanto, he decidido connotar a Arcane con un 92 sobre 100, tildándola como una adaptación de un videojuego más que aceptable y como serie algo con mucha calidad que deja la vara alta para las próximas producciones en animación. Las cuales sí o sí tendrán que buscar la excelencia tanto en el apartado artístico como narrativo. Ojalá esta serie sea un precedente para las producciones venideras ya que la animación en mi humilde opinión es el mejor medio para contar este tipo de historias. Sobre todo aquellas que tienen que ver con la fantasía y ciencia ficción. En fin, esto es todo de mi parte. Se despide el alquimista de las letras, esperando que el video haya sido de su agrado. Antes de que se vayan les recuerdo que me pueden seguir en las redes oficiales del canal así como también compartir, darle like, comentar y suscribirse al canal si les ha gustado. Para el próximo video les adelanto que trataré un tema controversial que últimamente ha estado en boca de todos y que además por la temática del canal será necesario abordarlo. Así como ya hace muchos ayeres hablé sobre la literatura juvenil, ha llegado el momento de retomar el tema y verlo bajo la lupa crítica de la realidad actual. Porque los tiempos han cambiado y nuestras formas de consumir también. Por lo que será necesario reflexionar sobre la crisis que está teniendo la literatura actualmente. Así que no se lo pierdan, nos veremos en el próximo video, hasta pronto.